Hosanna, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy damos inicio, unidos a toda la Iglesia en el mundo entero, a la celebración anual de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que comenzaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos con un sencillo rito, el conocido rito de la bendición, de los ramos y de las palmas, a acompañar con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida eterna. Les invito a todos desde sus casas a que abran su corazón al Señor, a la escucha de su palabra y a participar en modo eficaz con toda nuestra fe en estos misterios que ahora celebramos. Vamos a proceder ahora a la bendición de los ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos un día participar en su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos con atención la palabra de Dios. Apaguen sus aparatos electrónicos que puedan distraer, pueden sentarse y con atención y con fe dejemos que la voz del Señor resuene en nuestros corazones. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte por la cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todos del batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas
y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!» Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: «Soy hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándole en una caña le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: «Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». También estaban ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos
se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración del Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, en la que celebramos con fe la muerte y resurrección de Jesús. Debido a la emergencia mundial de la pandemia, este año nos toca vivir estos días santos de una manera particular, en nuestras casas, convertidas en pequeñas iglesias, con menos palabras y más silencio y adoración, no en grandes aglomeraciones, pero con el corazón lleno de rostros y de nombres, sin tantos ritos externos, pero con más emoción e interioridad. Vivamos esta Semana Santa en la presencia de Jesús, el Mesías Salvador, que ha querido compartir con nosotros la condición humana hasta la muerte, para elevarnos hasta lo inimaginable, hasta la glorificación y la eternidad. Como todos los años, hemos escuchado hoy la lectura solemne del relato de la pasión y muerte del Señor. Este año, según la versión de San Mateo, es una historia llena de bajezas, odios y violencia. Sacerdotes soberbios e hipócritas, soldados crueles amaestrados para torturar y matar, turbas de gente manipulada, llevadas por la irracionalidad, autoridades políticas sanguinarias, ambiciosas y corruptas. Toda la narración culmina con la muerte de un justo, como lo reconoció la mujer de Pilato cuando le dijo a su marido: no te metas con ese justo. Durante la vida, Jesús fue asediado, perseguido y amenazado. La pasión había comenzado mucho antes. Al final fue apresado y acusado por testigos falsos en un juicio lleno de irregularidades, torturado en modo inhumano y cruel en los inmundos calabozos del Imperio Romano y condenado a la muerte más horrenda, clavado en una cruz. ¿Por qué muere Jesús? ¿Quién lo condena a muerte? La religión y la política. Para la religión, Jesús se volvió un estorbo, pues no se cansó de repetir que por encima del templo, de los títulos religiosos, de los ritos y de la misma ley de Moisés, estaba el ser humano. Lavó los pies a los discípulos para mostrar en un sencillo gesto profético que solo quien se inclina para servir a los demás está con Dios. Sanó a los enfermos que eran excluidos del templo y de la sociedad porque quería que sintieran que en su soledad Dios estaba con ellos. Perdonó a prostitutas, pecadores públicos y cobradores de impuestos corruptos como expresión del infinito amor de un Padre que quiere que todo se salve sin pedir nada a cambio. Para Jesús lo importante era sanar
perdonar y servir, no llevar ofrendas al altar, ofrecer sacrificios en el templo o cumplir en modo orgulloso los mandamientos religiosos. Todo esto no se lo perdonaron los hipócritas y ambiciosos líderes religiosos de la época, que habían deformado el rostro de Dios, que habían hecho del templo una cueva de ladrones, de la ley del Señor un fardo insoportable de soportar y de la religión un modo fácil de adquirir dinero, prestigio y hacer carrera. No se lo perdonaron y decidieron acabar con él. Para los poderosos de la política, Jesús también se volvió insoportable. Jesús denunció a los gobernantes que oprimen a sus pueblos, los explotan y se hacen llamar luego bienhechores, y propuso como ideal a sus seguidores el servicio, el ser el último y servidor de todos. Se burló de Herodes, llamándolo zorro, pues conocía sus hábiles maquinaciones para oprimir a los campesinos de Galilea. No dudó en denunciar que el dinero que mueve las ambiciones políticas es un Dios que esclaviza el corazón y enfría el amor, y que por eso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Proclamó dichosos a los pobres, pues Dios está siempre de su parte. Fue devolviendo dignidad y esperanza a aquellos que el mundo ignora, a los miserables, a las mujeres, a los niños, a los perdidos y olvidados. Por eso Pilatos y Herodes lo condenaron a muerte. La historia de Jesús es la historia de Dios entre nosotros. Es la historia del amor en nuestro mundo. En su muerte en la cruz, Dios se revela sin poder ni belleza, silencioso para no condenar a nadie, y con los brazos abiertos para abrazar a todos sin excepción, perdonándonos y amándonos hasta el extremo. Allí Dios se nos revela en lo más puro e insondable de su misterio, como amor y solo amor. En la cruz Jesús ha querido ocupar el lugar más bajo de la historia, el lugar reservado para los blasfemos, los delincuentes y los pecadores, para poder encontrarnos a todos, para que ningún ser humano jamás quede fuera del abrazo misericordioso de Dios. Los creyentes de otras religiones buscan a Dios y lo invocan cuando sufren. Los cristianos adoramos y nos dirigimos a Dios cuando Él sufre. Lo que nos lleva a Él no es nuestro dolor, sino su dolor por nosotros. No el tiempo de nuestro sufrimiento, sino el misterio de su sufrimiento. La cruz fue para Jesús la ocasión para despojarse totalmente de sí y amar sin límites. En estos días, todos estamos como crucificados a causa de la pandemia del coronavirus que ha causado tanto sufrimiento y muerte y nos ha vuelto temerosos e impotentes. Estamos como crucificados. Como Jesús, también los seres humanos tenemos la oportunidad de vivir esta cruz que azota hoy a la humanidad, transformándola en senda de resurrección, amándonos y cuidándonos, tomando conciencia que la vida no depende de los bienes y sobre todo comenzando a intuir ya esas nuevas formas de vivir y de convivir que tendremos que adoptar superada la pandemia. La cruz que hoy vive la humanidad debería convertirse
en vida nueva y mejor para todos. La humanidad crucificada está llamada a resucitar. Después de la pandemia, deberíamos ser todos más humanos y más hermanos. Para Jesús la cruz fue también la ocasión de confiar sin límites en el Padre del cielo. En medio del sufrimiento y la incertidumbre que vivimos, unidos a Jesús, hermanos, no tengamos reparo en gritar como Él: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Dios espera nuestra queja. Se complace cuando lo interrogamos y le preguntamos. Se complace con nuestros interrogantes ante su silencio. La aparente ausencia de Dios es necesaria y fecunda para la fe, porque nos ayuda a purificar nuestras ideas sobre Dios y a tener nuevos ojos para buscarlo siempre y esperar en Él, abandonados en sus manos amorosas, llenos de confianza. La cruz que vive hoy la humanidad no debe ser necesariamente una tragedia que nos hunda. Todo está en nuestras manos. La capacidad teologal que tengamos de confiar en Dios, que a través nuestro quiere que todos, ayudándonos y cuidándonos, nos sanemos y tengamos vida. Las cruces de la vida no son el final de la existencia. Después de la pandemia, deberíamos ser todos más maduros, más fuertes y, ¿por qué no decirlo?, más creyentes también. En la cruz Jesús atraviesa la muerte amando y perdonando. La cruz es el camino del amor, desde donde Jesús nos salva del pecado, del vacío y de la muerte. Para quienes creemos en Él y lo seguimos, la cruz es la fuerza que sostiene nuestra existencia para construir un mundo más humano y más saludable. La cruz es la fuente inagotable que alimenta la esperanza de formar parte de una humanidad cada vez más fraterna y más justa. Amén. Vamos ahora todos a decir nuestra profesión de fe con toda la iglesia. En nuestras casas pongámonos de pie. Pero antes de decir creo, hagamos un momento de silencio para acoger el misterio del sufrimiento y la muerte de Jesús, que es la historia del amor en nuestro mundo. Es la huella del Dios que nos ama en nuestra tierra. Hagamos silencio y dejemos que en nuestro corazón resuene la voz del Señor y adorémosle con amor. Digamos ahora todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, queridos hermanos, los invito para que vivamos un momento de oración en familia.
con toda la iglesia en el mundo entero. Elevemos nuestro corazón y nuestra voz al Señor. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Y con la confianza de que el Señor nos escucha, oremos, sabiendo que nos sostiene la oración de toda la iglesia y de Cristo Jesús, cabeza de la iglesia en la presencia del Padre. Señor y Padre nuestro, al iniciar la Semana Santa este año, queremos darte gracias porque a pesar de todas las dificultades y del dolor que vive la humanidad, nos concedes recordar a tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Porque nos concedes escuchar el relato de la historia de su amor hasta el extremo para comunicarnos esperanza. Gracias porque nos concedes, aún distanciado físicamente, vivir la comunión de los creyentes en la fe. Gracias, Padre, porque nos amas. Señor Jesucristo, dirigimos a ti nuestra oración al inicio de la Semana Santa. Hemos escuchado el relato de tu pasión y muerte en la cruz. Solo podemos adorar en silencio y agradecer tu entrega, porque en tu sufrimiento y en tu muerte pensabas en nosotros, en cada uno. En tu dolor estaba grabado el rostro y el nombre, la historia de cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, Señor, y te damos gracias. Queremos pedirte al inicio de la Semana Santa por la humanidad, para que en esta dolorosa pasión, en esta larga noche, en esta cruz que no esperábamos, la humanidad pueda ser fuerte en la esperanza, para que todos podamos expresar lo más noble que llevamos dentro, para que todos colaboremos a cuidarnos y a cuidar de los demás, para que todos, Señor, en medio de esta noche que nos aterra y nos preocupa, podamos ir construyendo un nuevo modo de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con los bienes y con la tierra, y también contigo. Convierte esta cruz de la humanidad, Señor, en una resurrección gloriosa, llena de salud y de vida para todos. Te encomendamos a los enfermos que luchan entre la vida y la muerte a causa de este virus en el mundo entero. Te pedimos por los médicos, las enfermeras, el personal sanitario que están en primera línea luchando contra la enfermedad, siendo tus ojos y tus manos al lado de los enfermos. Protégelos, hazte presente a través de ellos y concédeles fuerza y salud en estos momentos. Te pedimos, Señor, por las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de esta pandemia. Que la esperanza de la resurrección sea para ellos luz y consuelo. Queremos encomendarte a tantas personas que han perdido su trabajo en estos días y se encuentran afligidos y quizá empezando ya a pasar penurias. Y por las familias que tienen dificultades en su convivencia y viven estos días de confinamiento y de distancia social con mucha dificultad, ponemos a nuestras familias en tus manos. A cada una de las familias que participan de esta Eucaristía y a las familias del mundo entero. Señor, te pedimos también por tu iglesia, para que sea una iglesia samaritana, al lado de los que más sufren, sobre todo en este momento tan oscuro y doloroso de la humanidad. Que tu iglesia sea fuente de esperanza,
que lleve una palabra de luz, de vida a toda la humanidad. Ayúdanos a todos, Señor, a ser fuertes, a saber que tú nos sacarás de esta noche a una resurrección gloriosa de salud y de vida, pero la harás a través de nuestra responsabilidad, a través de nuestra nobleza, a través de nuestro compromiso por cuidarnos y por cuidar a los demás. Señor Jesús, que crucificado nos amaste hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros. Enséñanos la gran lección de la cruz. Es grande el que sirve, el que se entrega, el que pierde por amor, el que da todo por los demás y por Dios. Concédenos esa gracia en estos días santos, en que no tendremos la alegría de estar junto a la comunidad cristiana en nuestros templos, pero estamos en nuestras casas, reunidos en tu nombre, y allí tú en medio de ellos. Bendícenos y cólmanos de la fuerza, la luz y el consuelo de tu Espíritu. Dejamos un momento de silencio para que cada uno ahora le diga al Señor con sus palabras en el corazón lo que en este momento desea pedirle, pedir perdón, suplicar algo, dar gracias por otra cosa. Oremos en silencio todos, unidos en la fe. Padre Santo y bueno, que nunca nos abandonas y que cuando te sentimos aparentemente ausente es cuando más cerca estás de nosotros. Escucha nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, que la pasión de tu Hijo único nos haga experimentar el gozo de tu perdón. Sabemos que no lo merecemos por nuestras obras y por nuestro comportamiento, pero confiamos en tu infinito amor y en el sacrificio y la mediación de Jesús, y tu perdón lo recibimos como expresión de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano, Monseñor Tomás Wensky, obispo de esta iglesia de Miami, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, digamos juntos el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús y que cada vez que la rezamos nos convierte en hijos e hijas de Dios y tomamos conciencia de ello con infinita alegría. Todos en sus casas repitan conmigo, despacio, conscientes de lo que estamos diciendo y elevando nuestra voz y nuestro corazón al Padre del cielo, que está junto a nosotros y nos escucha siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, libres de enfermedad y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ahora en sus casas, unos a otros, se dan un signo, una expresión de cariño en la que nos comunicamos la paz del Señor, sin necesidad de acercarnos. Una sonrisa con la mano, una inclinación con la cabeza. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, démonos unos a otros fraternalmente un signo de paz. Digamos ahora todos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora los invito para que todos, desde sus casas, podamos hacer la oración de comunión espiritual, a través de la cual acogemos y recibimos a Jesús realmente en nuestros corazones. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo con toda mi alma. Ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente y con toda la eficacia de tu amor a mi corazón y a mi vida. Ven a nuestras familias, Señor. Pon la mano sobre nuestros enfermos. Sana a la humanidad. Señor, como ya has venido, te abrazo con todo mi amor. No dejes que nunca
me separe de ti. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el ojo de vino. Solo en ti, oh Señor del amor, que comprende y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú. Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza por la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Antes de la bendición hacemos otra breve oración que está prevista el Domingo de Ramos sobre el pueblo de Dios. Vamos a invocar la mirada amorosa de Dios sobre todos nosotros. San Juan de la Cruz dice que el mirar de Dios es amar. Cuando Él nos mira, nos ama. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Cuando Dios nos mira, nos ama y nos llena de su gracia. Dios y Padre nuestro, que nos amas infinitamente, con misericordia y bondad, mira a esta familia tuya. Pon tus ojos sobre nosotros, guárdanos como a las niñas de tus ojos. Somos tu familia, Padre, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, amándonos hasta el extremo. Míranos, Padre, no apartes tu mirada de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Jesús
tardes a todos. Soy el Padre Marcos Omarriba, el párroco de la parroquia de Santa Águeda, aquí en Miami, Florida. Queremos, Monseñor, y agradecerle su sintonía y sobre todo que rieguen esta palabra. Hay un botoncito que ustedes pueden apretar en su teléfono que se llama share, compartir. Esta palabra de Dios necesita ser escuchada por este mundo. Agradecerles también profundamente su apoyo con su oración a nuestra parroquia. Queridos hermanos, apoyen a sus parroquias en estos momentos de necesidad. También su apoyo económico es esencial, primario, para nosotros seguir adelante. Así como todos tenemos necesidades, la parroquia no es exenta de esto. Les agradezco mucho a las personas que ya lo han hecho. Lo pueden hacer en la página de Facebook. Ahí sale cómo directamente dar a la parroquia. Y no deje de apoyarnos con su oración, que aquí estamos nosotros orando y nuestra cercanía es hacia ustedes siempre a través de nuestra oración. Que Dios los bendiga y gracias por su sintonía. Amén.